Hola, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a Reset Life. Ya estamos aquí compartiendo con ustedes y he venido compartiendo esta serie que le he llamado a esta serie Casa de Abundancia Sobrenatural. Y bien, quiero compartir con ustedes, queridos amigos, querida familia, qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a Reset Life. Estamos aquí compartiendo esta serie Casa de Abundancia Sobrenatural 2020. El Señor nos está llamando en este tiempo a vivir en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El Señor nos está llamando para entrar en esta casa de abundancia, disfrutar de todo lo que Él ha preparado para nosotros. No tengas temor por lo que está sucediendo en este tiempo, en este cierre de año. No tengas ningún temor, pon en el Señor toda tu confianza. El Señor nos está llamando a ser saciados de todo el bien de su casa. Y bien, el tema de hoy y de esta noche le he llamado puertas abiertas y quiero referirme de esta manera a lo que nos dice Salmos 65. En Salmos 65 encontramos una declaración maravillosa que Dios, que de la manera en que Dios habla en nuestra vida para hacernos saber cuánto nos ama y hacernos saber que Él desea, en verdad el Señor está atento a nuestro bienestar y Él desea en este tiempo que nosotros vivamos confiados en Él, sabiendo que ya nos ha sido dado todo a través de Cristo Jesús para que nosotros no vivamos en un afán, no vivamos en angustia, no vivamos en temor por lo que está ocurriendo en esta situación, sino estemos confiados en Dios porque Él nos ama y Él quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Así que bien, quiero antes de iniciar recordarles que estamos en estos días, estamos uniéndonos en una estrategia de oración por finanzas. En estos 12 días, el día de hoy es nuestro tercer día ya. En esta noche, a las 10 de la noche, en un momento más, nos vamos a unir nuevamente. Les hemos invitado, querida familia, que ustedes presenten sus peticiones al Señor. La palabra dice que no estemos, la Biblia nos dice que no estemos ansiosos, sino presentemos al Señor nuestras peticiones, que no estemos ansiosos ni afanados, sino presentemos a Él nuestras peticiones. Así que les invitamos para que se unan en estos 12 días que estaremos orando por finanzas. Y quiero invitarte para que tú, con esta estrategia de oración, estés iniciando nuestro curso en línea de blindaje financiero 2020 para que tú puedas activar la fe de la abundancia sobrenatural. Nuestra serie Blindaje Financiero 2020 está disponible en nuestro canal Vive Sin Límites TV. Yo les estoy recomendando que tú hagas un estudio personal de cada uno de estos temas que te van a capacitar, te van a inspirar para que tú puedas de esta manera vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. La lección 1 se llama Activando el poder del nuevo pacto. La lección 2 se llama Transfórmate en un imán. La lección 3 se llama Activando nueva economía sobrenatural. El tema 4 le he llamado La promesa de sobreabundancia. El tema 5, que es donde vamos ahora, se llama Activando fe sobrenatural. Y estoy por compartir el siguiente tema, la lección 6, que le he llamado La sobreabundancia es la voluntad de Dios. Así que les invito para que junto con esta estrategia de oración de 12 días por finanzas, tú des comienzo a tu estudio personal. Yo les recomiendo, de hecho, que vean uno de estos videos diariamente. También estoy ofreciendo avances. En estos avances hacemos un resumen del tema anterior y damos un avance del tema siguiente. Entonces, ahí en nuestro playlist
de nuestro canal Vive Sin Límites, Blindaje Financiero 2020. Tenemos el avance 2, avance 3, avance 4 y el avance 5 de esta serie, donde tú vas a ver un breve repaso de lo que se vio en el tema anterior y precisamente introduciéndonos para el siguiente tema. Bien, entonces quiero compartir con ustedes, abre tu Biblia si estás ahí, tienes cerca tu Biblia, yo te invito para que me acompañes de esta manera y puedas de esta manera seguir lo que estamos compartiendo aquí en la palabra. Entonces el tema de esta noche es puertas abiertas. Recibe poderosas respuestas en esta casa. Estamos muy expectantes por lo que está ocurriendo aquí en casa, un mover maravilloso del Espíritu Santo que está trayendo un despertar en la fe a muchos de ustedes, querida familia, que se están activando, se siente una atmósfera de fe increíble. Y se trata en realidad de recibir lo que ya nos ha sido dado. Vamos a estar orando, creyendo y confiando lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y se trata de orar sobre todo recibiendo, dando gracias a Dios y adorándole, porque Él en verdad ha abierto las puertas de esta casa de abundancia para nosotros. Así que el tema es puertas abiertas. Y cuando me refiero a puertas abiertas, me refiero a lo que nos dice aquí Salmo 65. Se refiere cómo los cielos están abiertos para nosotros, las compuertas de los cielos están abiertas para nosotros, y esto indica que el Señor viene haciendo con su poder tremendas cosas. Es probable que tú en este momento te sientas candidato a un milagro. Déjame comentarte qué es ser candidato a un milagro. Candidato a milagros y al poder sobrenatural de Dios ocurre cuando sentimos que todo está cerrado, cuando estamos agobiados por las deudas, cuando están golpeando a nuestra puerta las cuentas que tenemos que pagar, cuando sentimos que no hay quien pueda ayudarnos, no hay quien pueda hacer algo por nosotros. Si tú has buscado una oportunidad de trabajo y no lo has encontrado, tú eres candidato a un milagro. Si tu negocio no está creciendo, no está teniendo oportunidades para que tu negocio siga creciendo, tú eres candidato a un milagro. Hay muchas maneras en las que podemos definir de esta manera nuestra necesidad, y por tanto cuando estamos nos sentimos en un lugar estrecho, como dice la Biblia, cuando nos sentimos que las circunstancias nos tienen atrapados, que no hay un camino por el cual salir de esta situación, hay una gran noticia para nosotros, y es que el Señor hace caminos donde no lo hay. Dice la Escritura que en el desierto Él hace caminos donde antes no lo había. Así que eres candidato a un milagro cuando estamos en medio de tanta necesidad y no podemos confiar ni en lo que tenemos, ni en nuestros recursos, ni en las relaciones que tenemos, porque sencillamente todo parece estar cerrado. Pero la buena noticia de esta noche es que el Señor ha abierto las puertas de los cielos para nosotros, para que de esta manera Él pueda derramar toda bendición sobre nuestras vidas en el área financiera. Y precisamente el domingo pasado tuvimos un cierre en nuestra transmisión de domingo, donde estuvimos orando durante 7 días para rodear los muros que traían separación y división en la familia, en el matrimonio. Yo puedo ver aquí una dirección del Espíritu Santo para prepararnos y capacitarnos de manera que nosotros podamos avanzar y podamos prosperar. Porque rodear en realidad significa encerrar, poner un cerco alrededor de. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando rodeó los muros de Jericó por 7 días. Y en el 7º día dieron nuevamente 7 vueltas. Y la instrucción que Dios les dio para poder derribar esos muros de imposibilidad fue que ellos tenían que ir atrás de la presencia de Dios. La presencia de Dios representada por el arca del pacto,
de la tienda del encuentro, del tabernáculo de reunión, iba delante del pueblo de Israel y parecía algo absurdo. Sus enemigos, imagínate, estaban desde lo alto de los muros viendo hacia abajo y viendo que ellos únicamente rodeaban. El primer día hicieron un rodeo y se retiraron. Regresaron al segundo día, hicieron un rodeo y se retiraron. Y en el séptimo día rodearon 7 veces la ciudad de Jericó. Si tú ves la historia de Israel en la Biblia, te darás cuenta que después de haber regresado de Egipto, después de que pasaron 40 años y Dios levantó una nueva generación que capacitó en el desierto para que pudiera conquistar esa tierra de promesa, un lugar maravilloso que Dios les ofreció a la nación de Israel para establecerse y vivir, una tierra que Dios había dado a los fundadores de esta nación, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Génesis 12, la escritura en el verso 1 y 2 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré, le dijo el Señor. Le dijo el Señor, y yo te bendeciré, y a los que te bendijeran los bendeciré, y a los que te maldigan los maldeciré, y tú serás una bendición para todas las familias de la tierra. Dios estaba, por tanto, relanzando el plan para salvar a la humanidad a través de un hombre llamado Abraham, porque a través de Abraham, de su descendencia, nacería en la ciudad de Belén el rey ungido por Dios, llamado Masaya, Mesías en hebreo, y traducido al griego es Cristo. Así que cuando nos referimos a Cristo, nos referimos a un rey ungido que viene para gobernar sobre la humanidad, y eso es lo que ocurrirá en estos últimos tiempos, donde la Biblia dice que el Señor vendrá en este último tiempo en el arrebatamiento de la iglesia, llevará a su iglesia para rescatarla y salvarla de lo que vendrá sobre este mundo, y al final de este tiempo, donde Dios juzgará a la tierra por su maldad, finalmente vendrá Jesús y reinará y dará comienzo a un reino de 1000 años y reinará en Jerusalén, aquí en la tierra, con su iglesia. Así que todo esto que estoy describiendo es el plan de Dios que dio comienzo con Abraham y la nación de Israel. Así que cuando Israel finalmente fue libre de esclavitud y pasaron 40 años para que ellos entraran en esta tierra que la Biblia le llama de promesa, pero le llama la tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a una abundancia increíble, lo primero que ellos tendrían que hacer era cruzar el río Jordán, y después lo que tendrían que hacer era conquistar el primer objetivo, la primera misión de conquista era esta ciudad de Jericó, que efectivamente tenía un muro portentoso, un muro de un grosor impresionante y unas murallas muy altas. Por tanto, humanamente hablando, para cualquier ejército enemigo era imposible conquistar esa ciudad de Jericó. Y ese sería el primer objetivo y lo primero que ellos tendrían que hacer para conquistar esa tierra de promesa. Esa tierra de promesa representa también la vida abundante que hay en Cristo Jesús. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que esa tierra representa el lugar a donde nosotros hemos sido trasladados. Cuando tú abres tu corazón y pones toda tu confianza en lo que Cristo hizo a tu favor al morir en esa cruz, llevando sobre él la carga de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, sufriendo él en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza de esta manera en Jesús, lo que viene a suceder es que somos trasladados, dice la Escritura, del reino de las tinieblas, dice, al reino de su amado Hijo. Así que esta tierra de promesa representa la vida en abundancia en Cristo. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene en realidad un significado espiritual, y eso es lo que Dios nos está llamando, por tanto, a adueñarnos, a poseer la nueva vida en Cristo. Si hay personas que en algún momento se acercaron a Dios, que en algún momento comenzaron a reunirse aquí en casa o comenzaron a congregarse y comenzaron a escuchar y a estar metidos con Dios y se alejaron después,
Lo que pasa ahí es que la mayor tragedia y lo más lamentable que le puede a uno suceder después de haber conocido el amor de Dios y de haber entendido que el Señor nos ha salvado a través del sacrificio de Jesús, lo más terrible que puede suceder es regresar a nuestra antigua vida, regresar al mundo y vivir lejos de Dios. Es lo más terrible. Por eso es que esta tierra de promesa, esta tierra que fluye leche y miel, representa la vida abundante en Cristo. Nosotros necesitamos vivir nuestra vida en Cristo. No es suficiente que tú alguna vez oraste, que ya sabes, que ya se te habló en algún momento, sino lo más importante es que tú realmente vivas la vida en Cristo. Así que por esa razón esta tierra representa nuestro llamado a tomar posesión y adueñarnos de esta vida abundante. Y esto quiere decir entonces, esto es lo que representa ese rodeo, porque rodear significa encerrar, poner dentro de un círculo, y esto nos habla también de una corona, porque la palabra corona en el griego se traduce como círculo. De hecho, la palabra corona en el griego es la palabra Estefan. Estefan, de ahí viene la palabra Esteban, que significa corona. Y cuando habla de un círculo, nos está hablando entonces de reinar, nos está hablando de nuestra verdadera identidad. Dios nos ha llamado a reinar en medio de las circunstancias. Dice la Escritura en los Salmos, gobierna en medio de tus enemigos. Eso significa... Ese fue el profundo significado de haber rodeado los muros de Jericó. Significa que Dios estaba empoderando a la nación de Israel de la misma manera que Dios nos ha llamado a nosotros a ser empoderados por causa del nombre de Cristo Jesús. Hay autoridad y poder en el nombre de Jesús. Y nosotros, por tanto, necesitamos saber que el Señor nos ha llamado a estar empoderados, a vivir empoderados de esta manera. Así que por esas razones que estamos hablando aquí de puertas abiertas, por esas razones que estamos hablando de que esto que hizo el pueblo de Israel, este llamado al pueblo de Israel a rodear los muros de Jericó, básicamente consistía en empoderarlos, en rodear, hablando de tomar autoridad y tomar gobierno, tomar la corona. Porque dice el Señor que Él nos ha llamado a ser engrandecidos, a participar de su grandeza. Y eso significa que Él ha puesto una corona para reinar y gobernar en este mundo. Así que por esa razón, en la carta a los Efesios, el Señor dice que Él nos ha llamado para estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Cristo está sentado en el trono. Cristo, después de haber muerto en esa cruz, dice que resucitó al tercer día y fue al Padre. Y Él se presentó al Padre mostrando en sus manos, mostrando en su cuerpo las marcas de la cruz. Y de esta manera dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Él fue exaltado. Dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, también hasta lo sumo fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, que este Cristo, este Rey ungido, llamado a gobernar, es el Señor. Por tanto, es el dueño de toda la riqueza de este mundo. El Salmos dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ageo dice capítulo 2, que el Señor es dueño del oro y de la plata. Dios es el verdadero dueño de la riqueza de este mundo. Él es el dueño del oro, de las minas, del oro, del cobre, del carbón, del petróleo. Él es el dueño de las riquezas que hay en este mundo. Él es el verdadero dueño. Él, a través de Cristo Jesús, recuperó el derecho que a Él le pertenece como el creador de todas las cosas, y por tanto empoderó a Cristo Jesús y lo hizo sentarse, dice la Escritura, sobre el trono. Jesús está reinando ahora, por eso Él está sentado en los lugares celestiales, y donde Él se encuentra, ahí también estará su iglesia, porque dice Efesios que Él constituyó a Cristo como cabeza por causa de su iglesia, porque donde está nuestra cabeza está nuestro cuerpo. Así que donde está la cabeza está el cuerpo, y esto quiere decir que Jesús, la cabeza de la iglesia, ha hecho que su cuerpo, la iglesia,
esté sentada con Él en los lugares celestiales. Ahora, somos su cuerpo porque es a través de nosotros, su iglesia, como Él se va a manifestar. Él se va a hacer visible siendo un Dios invisible a este mundo. Eso es lo que significa entonces lo que nos está diciendo el profundo significado de lo que nos dice Salmos en el capítulo 65. Y te invito a que leas tu Biblia conmigo y veas lo que ahí nos dice en Salmos 65, cuando comienza diciendo en el verso 1, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. Cuando dice silencio habrá delante de ti, habla de la grandeza de Dios, de cómo cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, nosotros nos quedamos sin habla y se produce un silencio solemne y reverente ante la grandeza de Dios. Es que tú te quedas así estupefacto, te quedas atónito por causa de esta gloria de Dios. Por eso dice que habrá silencio delante de ti y alabanza, porque cada vez que nosotros entramos en la presencia, habrá alabanza. Así que aquí tú tienes que entender el poderoso significado de alabar a Dios. Alabar a Dios es porque estás en su presencia. Cuando tú estás en verdad conectándote a su presencia, tú no puedes dejar de alabar y de adorar a Dios. Si realmente estás en su presencia, eres alguien que va a alabar y va a adorar a Dios. No se puede estar delante de alguien tan importante si nosotros reaccionar ante la presencia de alguien así. Por esas razones que nosotros alabamos y adoramos a Dios. El Espíritu Santo a nosotros, por tanto, nos inclina, nos hace adorar y alabar a Dios cuando estamos en presencia de Él y de su grandeza. Entonces el verso 2 dice, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre, dice. Mira qué maravilloso cómo nos dice cómo nos dice que el Señor está deseoso de oírnos. Dice que Él nos llama a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Entonces podemos ver cómo todo concuerda, cómo vemos que Cristo está sentado en los lugares celestiales, Él está reinando en el trono, y cómo también nos dice que nos acerquemos a Él con confianza al trono de la gracia, para hallar misericordia y hallar oportuno socorro, dice, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Así que nos acercamos a ese trono de la gracia, a ese trono que nos dice que sí, porque en Cristo Jesús todas las promesas son sí y son amén. Por eso dice el verso 2 en Salmo 65, oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Verso 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones, dice. Mas nuestras transgresiones, dice en esta versión, tú las perdonas. ¿Cómo es necesario para entrar en la presencia de Dios, para entrar en esta casa de abundancia? Es indispensable ser perdonado. Por eso es que las personas que no han conocido a Jesús, no han entendido la razón por la cual Jesús nació, efectivamente, pero no vino a nacer, Él vino a nacer para morir en esa cruz. Cuando no entendemos el verdadero significado, no nos damos cuenta que ya Dios nos ha perdonado por causa del sacrificio de Jesús. Así que lo que nos dice en el verso 3 es el cumplimiento de lo que la Biblia anunció, que a través de este Rey ungido, a través del Cristo, del Mesías, seríamos perdonados y reconciliados y unidos al Padre. Porque de esta manera, al ser reconciliados y perdonados, nosotros tenemos acceso a esta casa de abundancia. Entonces nos sigue diciendo, verso 4, cuán bienaventurado es el que tú escoges. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti. Así que observa que es Dios quien en realidad nos ha escogido por medio de Cristo. En realidad Dios escogió a toda la humanidad a través de Cristo, pero son aquellos que han confiado en lo que Jesús hizo y han creído en ese sacrificio, son en verdad los que en verdad acaban por tanto respondiendo este llamado. Por eso Jesús decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor está llamando a toda persona en este mundo a conocerle.
Él está llamando a toda persona en este mundo a recibir el perdón que Dios le ofrece por causa del sacrificio de Jesús. Dios está llamando a cada uno de nosotros a reconciliarnos con Dios y a ser unidos a Dios para ser uno con Dios. Esos son sus escogidos, los que han respondido con fe, confiando en lo que Dios dice a través de su palabra y que Él declara que ha hecho a favor nuestro. Así es, dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, dice, para que more en tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Aquí tienes que ver algo muy interesante, y es que nos está diciendo Salmos 65, que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, en realidad entramos en un santuario. Ya el santuario, el lugar donde Dios se manifiesta y Él habita, no es un edificio, no es un lugar construido con manos de hombres, como dice el libro de los Hechos, como el Señor le decía a David, el rey de Israel, y le decía, tú a mí me vas a hacer casa. O sea, el Señor decía, la tierra es el lugar donde yo pongo mis pies. Así que si en algún momento hubo un lugar donde Dios se manifestaba, un templo, eso fue temporal. Pero realmente lo que Dios está diciendo es que cuando tú entras en su presencia, en el Espíritu, dice que tú entras a su santo templo y por tanto, al entrar en su templo, en el lugar donde Él habita, porque ese es un santuario, ese es un templo, el lugar donde Él habita, encuentras la casa de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? No está en un edificio, no está en un templo construido por el hombre. El lugar donde Dios habita es cuando nosotros oramos y clamamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay autoridad. Y cuando tú declaras el nombre de Jesús, los cielos se abren y a través del Espíritu Santo, Él se manifiesta y es entonces que nosotros encontramos la casa. Y podemos tener acceso a esa casa por causa del nombre de Jesús. Se puede decir que el NIP o el PIN, el número de identificación o el nombre que nos identifica para entrar a la casa, al santuario, al templo de Dios. Esto es, a su presencia es el nombre de Jesús, es el código secreto. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, entras en la casa. Y dice la palabra que Él nos está llamando, Él nos ha llamado para vivir en su casa y por tanto disfrutar de la abundancia que hay en su casa. La Biblia dice, seremos saciados con el bien de tu casa, con todo el bien de tu casa seremos saciados. Eso es lo que necesitamos y lo que primero tenemos que entender es que la riqueza que hay en la casa de Dios es Jesús mismo. Jesús mismo, el Señor mismo, Cristo mismo, el Mesías prometido a Israel, es en verdad Él nuestra mayor riqueza. Él es nuestra mayor riqueza. Lo primero que vamos a encontrar en esta casa es a Dios mismo. Es a Dios mismo. Por eso Jesús declaró ahí en el Evangelio de Juan capítulo 10. Mira cómo nos lo dice ahí en el verso 7. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. El que por mí entre será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice Jesús. Verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí puedes verlo entonces. Él es la puerta a través de la cual entramos y Él también es la casa en la que nosotros somos llamados a vivir y habitar. Y dice que entonces cuando entramos en la casa encontraremos la vida abundante porque el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso es muy importante recordar lo que nos dice Romanos en el capítulo 8. Y de esta manera entendemos lo que encontramos en esta casa. En esta casa de abundancia encontramos la riqueza que es Cristo Jesús. Dice que estas son las riquezas de su gracia.
que nos enriquecerán en todo aspecto de la vida. Si tú primero entiendes que primero recibes una riqueza de naturaleza espiritual, la vida de Jesús mismo, que es una vida abundante, entenderás entonces que juntamente con Cristo Jesús, dice, nos han sido dadas todas las cosas. Por eso dice Romanos en el capítulo 8, verso 31. Tú puedes leerlo conmigo ahí en tu Biblia y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Si Dios es por nosotros, ya Dios no está contra nosotros. En verdad, dice, por eso el mensaje de aquel ángel del Señor a los pastores que estaban cuidando los rebaños el día en que Jesús nació en Belén fue, gloria a Dios en las alturas, en el lugar más alto de los cielos, y paz, dice, y buena voluntad para con los hombres en la tierra. Por eso no es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En la tierra no hay nadie, no hay hombres que tengan buena voluntad, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2 que no hay justo ni uno solo. Dice que, por tanto, el hombre dice que él hace maldad y hay maldad en todos sus caminos. Entonces, el verdadero mensaje que la Biblia dice que se le dio a estos pastores y a la humanidad es: gloria a Dios en el lugar más alto en los cielos y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios estaba declarando que a pesar de que el hombre estaba separado y ha estado en rebelión, y el hombre ha inventado religiones para a su modo buscar a Dios, a pesar de todo eso, dice que Dios tiene buena voluntad y paz para con los hombres. Por eso nació Jesús, para manifestar la paz de Dios y quitar la enemistad, y para mostrar la buena voluntad de Dios con la humanidad, cuando la humanidad no merecía esto. Pero sin embargo, Dios tuvo esa misericordia. Así que dice que ya Dios, dice, no está contra nosotros. Había enemistad, claro, por causa de nuestras maldades, pero dice que por causa de Jesús, ya Dios no está contra nosotros, sino dice, Dios está por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó, verso 32, el que no escatimó, en otra versión dice, el que no rehusó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que cuando en esta casa encontramos a Dios, encontramos las riquezas de su gracia, encontramos que nuestra vida es enriquecida por Cristo Jesús, porque nos sucede lo que le ocurrió a ese hijo perdido, a ese hijo pródigo. ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 15, cuando Jesús nos cuenta esta historia, nos habla de un hijo que se había ido de la casa del padre, se había separado del padre y había puesto su confianza en su riqueza, porque él exigió al papá que le diera toda su herencia, y dice que él acabó en la ruina, y cuando estaba en la ruina, en una miseria denigrante, dice que volviendo en sí recapacitó y se dio cuenta que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y entonces cuando él vino al padre y llegó confesándole que él era indigno y que él había fallado, a pesar de eso, el padre dice que dio la orden y dijo: traigan el mejor vestido y pónganle el mejor vestido, pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies y hagamos fiesta, matemos al becerro gordo y hagamos fiesta. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí el Señor? Que Él nos ha enriquecido, que estábamos en la ruina, que al vivir lejos de Dios y estar en rebelión en contra de Dios, y al rechazar a Dios y menospreciar a Dios, acabamos siempre en la ruina. Pero Dios nos ha enriquecido cuando Él, después de reconciliarnos con Cristo, nos hace vivir en esta casa inteligente. Es una casa programada para traer bienestar y para hacernos saciarnos de todo el bien de su casa. Entonces Él nos enriquece con Cristo, pone el mejor vestido, anillo en nuestra mano, calzado en nuestros pies, y esto habla de identidad. Ese vestido representa la justicia que tenemos en Cristo como un regalo. Así como este hijo perdido, este hijo pródigo, no merecía esas vestiduras de honor y de justicia, sin embargo las recibió por el amor del Padre, y de la misma manera el amor del Padre nos ha revestido, dice en el libro de Efesios, nos ha revestido de Cristo para hacernos justos. Y si por tanto yo estoy revestido de Cristo Jesús, entonces yo soy digno.
Soy digno de entrar en esta casa de abundancia. Soy digno de recibir todo lo que Dios me ha dado a través de su Hijo Jesús. Soy digno de ser bendecido, soy digno de ser prosperado, soy digno de tener esta vida abundante. Soy digno de vivir el cumplimiento de las promesas de Dios, porque nos ha dado Él, dice la Biblia, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice la Escritura que a través de nosotros Él quiere manifestar su grandeza y las riquezas abundantes de su gracia. Puedes imaginar todo lo que Dios desea hacer en nuestra vida para mostrarnos su bondad y para bendecirnos, y también en la parte material y en la parte económica. Puedes imaginar eso. Así que por eso dice aquí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni rehusó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, hablando del sacrificio. Hablando de que Jesús vino del cielo a morir en la cruz, lo entregó, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, no solamente es una riqueza espiritual, sino Él nos va a enriquecer en todos los aspectos de nuestra vida. En todas las esferas de la vida humana, Dios quiere enriquecernos a través de Cristo Jesús. Por eso es que yo en esta noche quiero animarte para que tú, quiero hablarte de las promesas de Dios que Él desea cumplir en tu vida. Saben, en este tiempo de estos 12 días de oración por finanzas, en realidad se trata de entrar dándole gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Cada vez que tú levantes tus peticiones, dale gracias a Dios. Jesús dice, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toque, se le abrirá. Al que toque se le abrirá. Así que este tiempo es para entrar, no solo rogando, no solo suplicando, sino dándole gracias y recibiendo a través de la fe. Primero tenemos que aprender a recibir a través de la fe, porque la fe es la certeza, dice, es la seguridad de las cosas que no se ven. Entonces yo recibo posesión de algo, aunque no lo vea, o aunque todavía no esté en mis manos. Yo, sin embargo, lo puedo a través de la fe tomar. Primero tenemos que tomar por la fe para que las cosas finalmente se manifiesten. Por eso es tan importante desarrollar la vida de fe. Por eso cuando uno está lejos de Dios, no está metido, serás incapaz de desarrollar una vida de fe porque no estás conectado, porque no estás constantemente fortaleciéndote en la fe, no te estás alimentando para ser alguien fortalecido en la fe por su palabra y por su presencia. Por eso es necesario nosotros desarrollar la vida de fe, porque es a través de la fe que primero recibimos y tomamos, y entonces las cosas vendrán, las cosas se manifestarán. Así que en nuestra verdadera identidad en Cristo, como es hijo perdido, que recibió una vestidura nueva, un anillo en su mano y calzado en sus pies, nosotros tenemos un llamado para reinar y gobernar en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades económicas. Necesitamos gobernar en medio de las dificultades económicas. Así que Dios nos está llamando a orar con autoridad, familia, queridos amigos. Dios te está llamando a volverte a Dios con todo tu corazón. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. No esperes a acabar en la ruina, no esperes a que un día te corran del trabajo, no esperes a que un día tu negocio quiebre, no esperes a que un día te veas abrumado por las deudas y no tengas modo de pagarlas. No esperes hasta que esto suceda, no esperes que algo malo ocurra para que entonces tú te vuelvas a Dios. Pero aun si lo hicieras como el hijo perdido que estando en la ruina recapacitó y volvió a Dios, el Señor estará esperándote con los brazos abiertos y nosotros también en casa estaremos aquí recibiéndote con los brazos abiertos. Pero en verdad Dios nos está llamando a orar con autoridad y a tomar las promesas de Dios para que las cosas cambien. Las cosas de Dios pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar por medio de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Yo quiero darte algunas promesas de Dios que Él tiene para nosotros y Él quiere que tú vivas en estas promesas. Una promesa una de las... Hay muchas promesas que yo son mis promesas, digamos, favoritas, pero te quiero mencionar
lo que nos dice la Escritura, primeramente en Efesios 3:20, donde dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, de acuerdo al poder que hay en nosotros, el Espíritu Santo, la fe que Dios nos ha dado, es como vamos a hacer que Dios se haga poderoso en nuestra vida, y dice que Él hará mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o de lo que podamos nosotros entender. Pero nos dice la Escritura en la carta a Timoteo, nos dice ahí en primera de Timoteo, en el capítulo 17, 18 y 19, nos dice: a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Así que aquí nos dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, en el negocio, en el trabajo, en tu cuenta de banco. No pongas ahí tu confianza, que esa no sea tu esperanza, dice, sino en el Dios vivo, el cual nos da, número uno, si tú quieres recibir, si tú quieres que Dios haga algo contigo y responda a tu necesidad, es por gracia, es porque Él te lo da. Y por tanto, si Él te lo da, tú tienes que aprender a recibir. Pero número uno, dice, el cual nos da. Uno, Él nos da. Número dos, todas las cosas. No solo algunas cosas, no lo más necesario, todas las cosas. Número tres, Él lo da en abundancia. Y número cuatro, para que lo disfrutemos. Así que ahí tenemos una escritura poderosa que nos va a capacitar para que nosotros podamos acercarnos a Dios de esta manera. Acercarnos con autoridad, con la autoridad que Él nos ha dado de hijos amados y herederos suyos, porque un heredero es alguien que disfruta de algo que ya le pertenece. Un heredero no trabaja por algo para conseguirlo. Un heredero solamente recibe y disfruta lo que ya es suyo. Así que nosotros hemos sido llamados a vivir como herederos de Dios. Por tanto, simplemente tenemos que poner nuestra confianza en Dios, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego nos dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, dice en esta versión. Entonces Dios nos quiere dar en abundancia, no para alimentar el egoísmo, no para que nuestra seguridad esté en lo que tenemos y solamente estemos acumulando y buscando estar bien nosotros, sino ahí dice que Él nos estará dando en abundancia para hacernos ricos en buenas obras, para ser generosos y prontos para compartir. Así que si tú quieres desarrollar esta fe de abundancia, tienes que aprender a ser generoso, tienes que aprender a dejar de ser, como decimos, tacaño, mezquino, y tienes que aprender a ser generoso y dar a Dios lo que es de Dios. Así que dice, verso 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, dice aquí. Así que dice que todo lo que hagamos dando a Dios y dando a otros, dice que será una acumulación, estaremos atesorando en los cielos. Así que la escritura en Corintios 4:7 nos dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Muchas personas que están en un negocio, en un trabajo, viven creyendo que en verdad lo que tienen es debido a que han trabajado como negros para seguir viviendo como negros. Pero muchas personas creen que es el resultado de su esfuerzo y y como decimos, de que eran abusadillos desde chiquillos. Pero aquí dice la escritura: ¿qué te distingue? ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Dios está atribuyéndose todo el bienestar que tú tienes ahora. El auto, la casa, el negocio, todo lo que tú tienes de bueno. Dice Dios que Él te lo dio a ti. Y que es algo que tú recibiste incluso sin saberlo, incluso ignorándolo, incluso sin reconocerlo. Dice: y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Verdad? Así que así podemos encontrar en las escrituras promesas de Dios que nos hablan de abundancia, nos hablan de prosperidad, y nos hablan, por tanto, del deseo de Dios de traer bienestar a nuestra vida. Recuerda lo que nos dice finalmente ahí en Mateo capítulo 6, verso 33. Dice ahí Jesús declarando: no estén afanados, no estén en angustia.
no estén ansiosos por las cosas que necesitan para sobrevivir en este mundo, las cosas que está buscando el mundo porque no me conoce, porque dice, vuestro Padre sabe, vuestro Padre en los cielos sabe de que tiene necesidad. Esta es una escritura, esto que Dios dice en la Biblia nos consuela enormemente. Saber que Dios no está ajeno ni es indiferente a lo que nos está ocurriendo en este momento, sino que Él es sensible y que Él sabe lo que en verdad necesitamos. Aún antes de pedirlo, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le pedimos. Pero dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y la palabra añadidura se traduce como algo que se adhiere. La palabra añadidura es algo que se adhiere, es algo que se apega, nos está hablando de atraer. Esta es la ley de atracción en la Biblia. Dice que cuando buscamos el reino, no andaremos tras de las bendiciones, sino las bendiciones nos perseguirán. Así que este es nuestro llamado, no andar atrás del dinero, no servir como esclavos al dinero, sino hacer que el dinero sea un esclavo y sirva a nuestros propósitos. No es es trabajar para vivir, pero no es vivir para trabajar. Las personas que son esclavos viven para trabajar y no están disfrutando de todo el esfuerzo que realizan. Pero en realidad tenemos que trabajar para vivir. Pero eso no quiere decir que dependemos del dinero, ni de un negocio, ni de un trabajo en una empresa. Eso quiere decir que hay que trabajar, pero que es el Señor el que nos dará a nosotros, el que nos dará, por tanto, vendrá de Él nuestra prosperidad y nuestro bienestar. Así que Dios lo que nos está llamando es emprender, pero no a poner nuestra confianza en nuestros esfuerzos ni en nuestros talentos. Dios nos está llamando a emprender, pero no para estar afanados ni angustiados. Él te está llamando a emprender y Él estará derramando en este tiempo un poder creativo para que tú puedas desarrollar estrategias de prosperidad financiera en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión. Dios te dará entonces un poder creativo. Entonces Dios nos está llamando a emprender, no a estar pasivos. Claro, hay que emprender, pero no para estar afanados, ni para ser independientes de Dios. Él no nos va a dar un negocio o un trabajo para hacernos independientes de Él. Él no nos va a dar un trabajo, un negocio para dejar de congregarnos porque hay que atender el negocio, ¿verdad? Y sino Él nos va a dar en realidad esas oportunidades para que el dinero trabaje para nosotros, para que el dinero sirva a los propósitos, porque tu propósito no es trabajar. Eso es un medio a través del cual tú vas a cumplir tus propósitos y el propósito y tu llamado en Cristo Jesús. Hay personas que solamente viven para trabajar, no tienen en su panorama otra cosa que un trabajo y un negocio y ganar dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Pero ese no es tu llamado, tu propósito es más alto que ganar dinero, eso es parte nada más. Aún hemos dicho cómo Dios nos muestra en la Biblia que Él quiere darnos en abundancia, pero no para quedarnos ahí esclavos de las riquezas, esclavos del dinero y trabajando para y viviendo para trabajar, sino trabajar para el propósito y el llamado de Dios a nuestra vida. Así que dice la Escritura finalmente en Salmo 65, dice, con tremendas cosas no responderás. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Quiere decir esta parte final, que no importa dónde estés tú, no importa qué tan lejos parece que te encuentras, no importa qué dificultades hay en tu vida, lo que realmente importa, dice la Escritura, es que con tremendas cosas Dios nos responderá en justicia. Dios nos responderá de acuerdo a su justicia y de acuerdo a nuestra justicia. Es por causa de Cristo que Él responde en justicia. Por causa de Cristo, Él nos ha hecho dignos de ser merecedores y herederos de toda bendición. Pero dice que es por nuestra justicia que Él nos responderá. Y por tanto, en Cristo Jesús somos dignos y somos dignos de su amor y dignos de su bondad. Entonces dice, con tremendas cosas no responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Así que puertas abiertas, hay puertas abiertas para ti y respuestas poderosas vienen a nosotros en estos 12 días. Así que
Prepárate para recibir, mantente expectante, mantente expectante. Y quiero finalmente, hay dos promesas muy especiales que yo quiero mencionar que todavía harán que tu fe sea más fortalecida y tú tengas la seguridad. Muchos están orando y no tienen la seguridad. Entonces hoy hemos visto que es por gracia. Es efectivamente porque ahora en Cristo Jesús somos dignos de su gracia, somos dignos de su bondad, somos dignos de su misericordia. Es por gracia. Así es, muchos no se sienten dignos de que Dios les conteste algo que están pidiendo. Y ya vimos que si estamos en Cristo y estamos conectados y estamos viviendo la nueva vida en Cristo, no solo que una vez oímos y sabemos que Dios existe, sino si realmente estamos conectados y somos fieles a Dios, en primer lugar tendremos acceso para que las puertas se abran para nosotros y Él responda con tremendas cosas. Pero hay dos cosas más que quiero mencionar en Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 10, y ahí dice, y ahí hará que aún tu fe sea más fortalecida. Esta es una promesa que yo quiero declarar sobre los que han servido a Dios, los que están sirviendo, no solo los que han servido, sino los que en este momento le están sirviendo. Le están sirviendo en su casa y le están sirviendo en donde quiera que están, en un trabajo, en un negocio, en la universidad. Muchos piensan que dedicarse a sus asuntos personales es dejar a Dios lejos de sus vidas. Entonces están metidos ahí en sus asuntos y Dios lo ponen fuera. Pero nosotros podemos servir a Dios comenzando por su casa y terminando en todo lo que hacemos nosotros, podemos nosotros servir a Dios. Aquí dice en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar, dice, el trabajo, la obra de amor que hacemos por su iglesia, por los santos. Así que dice que Dios dice que no es injusto y que Él va a tener siempre en cuenta lo que tú estás haciendo para servirle aquí en casa, en el ministerio, sirviendo a Dios. Porque muchos piensan que porque estamos ahorita siguiendo transmisiones en vivo, pues ya estamos exentos y no tenemos mayor compromiso que solamente conectarnos a la hora que queremos y cuando queremos para seguir una transmisión en vivo. Pero no, aquí dice que hay que estar activos sirviendo a Dios. Y yo quiero llamarte a que tú te actives, porque aquí en casa hay mucho que tú puedes hacer para servir a Dios. Entonces dice aquí que esta es una promesa para aquellos que están sirviendo, para todo nuestro equipo de voluntarios, todo nuestro staff que está sirviendo en las transmisiones y no solo ahí, que siguen activos sirviendo más allá, hay una promesa. Dice que Dios va a recordar, que Él no va a olvidar el trabajo que tú estás haciendo. Y esto quiere decir que Dios también va a responder por causa del trabajo que estamos haciendo para Él. Y lo segundo es que hay una recompensa que Dios tiene para los que son fieles. Cuando hablamos de recompensa, hablamos del principio que nos da Gálatas en el capítulo 6. Cuando hablamos de recompensa, hablamos de que Dios mismo dice que Él nos va a recompensar. No es porque nosotros hagamos algo para que Él nos recompense. Lo hacemos porque lo amamos y nuestra motivación es hacerlo porque le amamos y estamos agradecidos. Pero dice en Gálatas capítulo 6 que Él tiene una recompensa para nosotros. Por eso nos dice ahí que no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos en el verso 9. No nos cansemos de hacer el bien y habla de dinero, porque en el verso siguiente dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí dice que cuando dice que hagamos el bien y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo tendremos recompensa, dice que tiene que ver con ser generoso, dice que tiene que ver con tomar la oportunidad de hacer bien a todos y dice y mayormente a los de la familia de la fe. Así que quiero animarte de esta manera y a las personas que han sido fieles con sus diezmos, con su ofrenda, que han permanecido, que van al Oxxo a hacer su depósito o hacen la transferencia bancaria y están siendo fieles. Dice la Escritura que hay una recompensa, porque Dios dice que te quiere recompensar. Por eso dice la Escritura que los que siembran en abundancia también cosecharán en abundancia. Por eso dice la palabra en Malaquías 3:10
que traigamos todo el diezmo, no solo lo que nos parece que es una parte, lo que nos parece que es justo como diezmo. Dice, traigan todo el diezmo, traigan el 10% de todo lo que obtienen, de todos los beneficios que reciben. Traigan todo en el diezmo, dice, y pónganme a prueba, si no les abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tercera promesa, dice que a los que han sido fieles con los diezmos, Dios les hará sobreabundar. No solo abundar, sino sobreabundar. Y Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Así que recibe. Recibe si tú estás activado en la vida espiritual como un hijo amado y un heredero, recibe. Si tú estás sirviendo al Señor y estás activado y estás todo el tiempo sirviendo a Dios, recibe, porque el Señor no va a olvidar lo que tú estás haciendo. Y como vimos ahorita, si tú has sido fiel y tú sigues sembrando, tú le sigues dando a Dios lo que es de Dios, el diezmo y la ofrenda, dice la Biblia que si no te cansas de hacer el bien y tú sigues haciendo lo correcto y sigues sembrando para Dios, dice que a su tiempo cosecharemos y no desmayamos, y eso es una recompensa que Dios nos quiere dar. Así que puertas están abiertas y con tremendas cosas dice que Él nos responderá. Dice, tú nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar.